Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a hablar de contingencia, pero desde la perspectiva de la relevancia de poner en la agenda hoy día las temáticas de conservación medioambiental en este contexto de crisis climática que estamos viviendo, cómo eso se relaciona con el bienestar social, con el desarrollo económico, con el desarrollo de las comunidades, una triangulación bastante relevante que ha sido tema también de un seminario bastante importante que ha tenido lugar en el sur de nuestro país, y vamos a estar hablando de eso con personas más que calificadas en la materia, podría decir, para profundizar sobre estas temáticas. Yo decía fuera de cámara que probablemente me voy a quedar corta con la presentación del currículum, pero vamos a tratar de resumir lo mejor posible, porque estoy hoy día aquí con el profesor Ricardo Rossi, destacado ecólogo y filósofo, profesor de la Universidad del Norte de Texas, de la Universidad de Magallanes y también, por supuesto, director del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en el mostrador. Un gusto, Francisca. Venimos llegando de la zona de Temuco. Así es. Y esta conversación espero que nos siga abriendo un camino que necesitamos forjar en una pluriversidad tanto cultural como biológica. Así es. Bueno, y también para profundizar en todos estos temas estoy hoy día con la profesora Valeria Berros, abogada y doctora en Derecho, profesora de la Universidad Nacional del Litoral Argentina, también profesora e investigadora de varias otras universidades en el mundo. Valeria, ¿cómo estás? Muchas gracias también por acompañarnos hoy día acá en el mostrador. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hace varios días que estoy acá en Chile, gracias a la invitación de Ricardo a las actividades que se realizaron en Temuco, y muy contentas, muy movilizante todo. Bueno, para partir, la idea es que podamos hacer una bajada pedagógica, yo les comentaba, sobre este concepto de ética biocultural. Precisamente el seminario que se realizó en Temuco se llamaba Ética Biocultural, Pluriversos en el Cohabitar la Tierra. Partamos por ahí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este concepto? ¿Cuáles son las dimensiones que abarcan y por qué la importancia hoy día de hacer este trabajo transdisciplinar para poder acercar también estas temáticas a las personas? Profesor. Estamos a fin de octubre a puertas de la COP27. Y para entender el cambio climático, el cambio ambiental general, la crisis social, podemos hablar de lo que se llama causas próximas o causas últimas. A veces se habla de estos forzantes directos e indirectos. Me explico. El cambio climático es una causa próxima, es decir, se debe a que se acumula CO2, metano, gases que se llaman de efecto invernadero y calientan el planeta. Tenemos un problema grave, ¿no es cierto?, con todo lo que es contaminación, con los microplásticos, tenemos extinción de biodiversidad. Todo eso son síntomas. Y eso se disparó a partir de 1950, un proceso que se llama la gran aceleración. Es ahí donde realmente nos inundamos, por decir así, de plástico, es donde se dispara el crecimiento de la población humana, que este mes próximo va a llegar a los 8 billones. Y toda esa sintomatología, uno se pregunta, ¿y por qué actuamos así? ¿Por qué se produce tanto plástico? ¿Por qué llegamos a emitir gases que nos causan un efecto invernadero? Y esas son las causas últimas y son los factores valóricos, culturales. Y dos aspectos que son centrales ahí es, primero, que lo que estamos viviendo es producto de una agenda, no es casual. No es que los seres humanos seamos así. No, después de la Segunda Guerra Mundial se crea un plan que es se inventa la palabra subdesarrollo, se crean instituciones como el Banco Mundial y otros bancos multilaterales, y entramos en una agenda que le seguimos echando para adelante, pese a que ya vemos que el umbral del 1.5 grados Celsius que habíamos puesto en París, ¿no es cierto?, como meta no se cumple, y seguimos con un modelo. Entonces, en la ética biocultural vamos a las causas últimas. ¿Por qué actuamos así? Y ahí se abre un espectro hermoso. Y muy grande. Muy grande, y que nos da una esperanza. El taoísmo, el budismo, el mismo confucianismo incluso, se ligan con el medio ambiente, con el respeto, con la noción de límite. En las raíces de Occidente, los primeros filósofos se llamaban físicos, porque la física es la naturaleza. Y vemos raíces muy profundas en Occidente que tienen que ver con el concepto de ser humano.
Humano significa gente del humus, y el humus es la tierra de hoja, es la tierra más fértil. Y eso surge en un momento en Roma, en la era precristiana, un término que viene del latín, y entonces la ética biocultural, lo primero que vamos explorando en distintas culturas, cómo realmente nosotros somos humanos. O sea, cuando camino aquí, cuando vengo acá al mostrador, cuando salgo al lindo jardín que tenemos allá afuera, yo tengo conciencia de ser gente de la tierra, gente del humus. Algo que está también en el relato bíblico, ¿no es cierto? Que hemos sido creados de sí. Bueno, y eso se expande y necesitamos un diálogo pluricultural. En este momento venimos llegando a Temuco, como dijimos, y estuvimos con la nación mapuche, y el pueblo mapuche precisamente se llama mapuche por ser gente de la tierra. Entonces, podemos decir, humano, mapuche, convergen en esta conciencia de ser gente de la tierra. Si tomamos esa conciencia, la pregunta es, ¿cómo debiéramos comportarnos? ¿Cómo nos debemos comportar? Porque una cosa es, ya, ahora lo sabemos. Sabemos que nos hace mal el calentamiento global, sabemos que hace mal contaminar, entonces no debemos hacerlo. Y ahí el derecho, el marco jurídico, es tan importante como el marco ético. El ético es esta comprensión de quiénes somos en el cosmos. Y pudiera ser que esto que estoy diciendo pareciera romántico, pareciera difícil frente al mundo que estamos viviendo. No. Lo que está mal es haberse olvidado de esto. Y por supuesto que tenemos que integrar las tecnologías y todos los avances, pero con un cultivo de esto que se amputó en los años 50, la enseñanza de la ética. Y bajo el emprendedor del libre comercio, no me pongan ningún límite. Hoy entendemos la noción del límite tal como un partido de fútbol. Hay que jugar sin posición adelantada, porque si no, ojalá que el árbitro muestre tarjeta roja. Bueno, hay que habitar el planeta sin sobrepasar ciertos límites, sin emitir tantos gases de efecto invernadero y no tampoco acumular tanta propiedad de la tierra, dejar que haya tierra para las araucarias, dejar que haya tierra para los pumas, dejar que haya tierra para los pájaros carpinteros, y en una plurinacionalidad donde tengamos una equidad en el territorio mapuche, pero también en el territorio aymara, quichua, que en el norte. Y ahí están los equilibrios. Entonces la ética biocultural acuña el término cohabitante porque compartimos el hábitat. Y debemos compartirlo con buena minería, con buena economía, como tú señalaste al inicio, pero con una cierta equidad. Y en esa equidad, lo bonito, y con esto ya voy terminando, con estos nuevos hábitos de vida, y cuidando el hábitat, la casa común de todos, le va a ir mejor a los pumas, a los bosques y a nosotros, que no vamos a tener una crisis hídrica como la que tenemos ahora, que la crisis hídrica ciertamente tiene que ver con el cambio climático, pero tiene mucho que ver con el cambio de uso de la tierra. Es muy distinto tener un bosque nativo, ¿no es cierto?, que te mantiene las vertientes, que tener justo al borde de los cursos de agua, a veces plantaciones de eucalipto, en que te secan el estero. Eso no está bien. Que haya eucalipto, que haya pino, está bien, pero en un orden, en un límite. Y yo creo que la noción del límite nos permite compartir el hábitat y somos conscientes que estamos respirando en este momento el oxígeno, estamos bebiendo el agua, así que el llamado, la interpelación de la ética biocultural y uno de los puntos que como Chile vamos a hacer en la COP27 es vamos a las causas últimas, porque no podemos estar solamente en la sintomatología, por decir, estamos enfermos como planeta, vamos a las causas últimas y ojalá propongamos una ética biocultural en que el bienestar de la diversidad biológica en su conjunto va de la mano con el bienestar humano. Ahora, en esta transición del cambio de comportamiento y de ir precisamente a esas causas últimas, ¿cómo esto se traduce en la práctica en nuestro cuerpo legal, en el avance de políticas públicas? ¿En qué pie estamos hoy día en esta sintonía que tiene que haber entre el bienestar humano y la conservación de la biodiversidad? ¿En qué pie estamos como países de Latinoamérica, apuntando también a los desafíos de la COP? Bueno, bien. Respecto de en qué pie estamos es una buena pregunta porque permite también asociar a lo que decía Ricardo recién. Uno puede ver el derecho de muchas maneras. Una manera de verlo es de qué modo en el derecho permean estas multiplicidades de visiones, de formas de ser y de estar en este mundo, y de qué manera también algunas de estas visiones son más preponderantes que otras.
En Latinoamérica se está dando un proceso muy interesante hoy en día porque empiezan a aparecer en el campo del derecho muchas miradas que son diferentes. Y esto particularmente se asocia a uno de los temas que estuvimos viendo estos días en Temuco, que tiene que ver con los derechos bioculturales, también los derechos de la naturaleza, que son, uno lo puede ver como traducciones jurídicas de otras miradas con respecto a la naturaleza y que tienen mucho que ver con el contexto latinoamericano en el cual buena parte de los procesos constituyentes y de los procesos legales que reconocen derechos a la naturaleza, derechos a la madre tierra, o tribunales que han reconocido como sujetos a distintos ecosistemas, ríos y demás. Esto es particularmente importante en Colombia, la parte constitucional y legal es particularmente importante en Ecuador y en Bolivia, pero todos estos procesos nos permiten ver que hay como una especie de pluralización del derecho y hay también un camino que se está empezando a forjar que es difícil porque son racionalidades encontradas muchas veces entre lo que es el derecho más vinculado a la explotación de los recursos, el derecho ambiental, que está más vinculado a una visión más de naturaleza como un objeto que protejo, y los derechos de la naturaleza, que tienen como un anclaje más cercano a cosmovisiones de distintos pueblos indígenas de nuestra región. Y ahí América Latina tiene como mucho para decir y mucho para aportar en este diálogo de distintas miradas y que tiene por supuesto un anclaje que va, uno podría decir, bueno, el derecho es como la parte de la piel de afuera, pero que permite llegar hasta lo más profundo, ¿no? Porque traduce esas éticas, esas miradas y esos diálogos emergentes. Y América Latina además está en una situación compleja porque es un lugar de mucha, bueno, saqueo y conquista desde hace mucho tiempo, con un derecho que ha permitido eso, pero a la vez es el espacio donde estos procesos han ido generando puntos disruptivos. La Constitución de Ecuador en el 2008 fue la primera que hizo este tipo de reconocimiento y fue como una puerta de entrada a lo que se conoce como giro ecocéntrico latinoamericano, porque no solo Ecuador y Bolivia y Colombia con su jurisprudencia abonan estas nuevas miradas del derecho ambiental, sino que también en muchos otros países, por ejemplo el mío, Argentina, de donde vengo, también tiene como un giro interpretativo, ¿no? Y decir, bueno, el derecho que existe ha sido pensado de una forma muy antropocéntrica, ¿cómo podemos reinterpretarlos a la luz de estos graves problemas que estamos viviendo y cuál es un poco el aporte que puede tener el derecho, y no solo el derecho, sino también el diseño de instituciones y de políticas públicas que puedan dar cuenta de esa pluralidad. No siempre es fácil, de hecho es difícil, pero bueno, es un camino que con dificultad se ha ido iniciando. Y de hecho es una discusión que estuvo presente aquí mismo en Chile sí, por eso te iba a la reforma sí, constitucional. Antes de pasarle nuevamente la palabra al profesor, te iba a preguntar por eso, porque aquí en Chile, cuando se dio el debate constitucional, los derechos de la naturaleza fue un tema relevante de debate, y la principal duda que existía en ese minuto era en qué se iba a traducir esto. ¿Esto qué implicaba en lo concreto? En los países donde esto ya está más avanzado, como tú mencionas, en Ecuador, en Colombia, ¿esto en qué se ha traducido en lo concreto? Mira, hay como dos formas de traducción principales, podríamos decir. Una que tiene que ver con el diseño de instituciones que tienen relación con ese reconocimiento de derechos, por ejemplo, guardianes de ciertos ecosistemas o bien autoridades plurinacionales de la madre tierra, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra en el caso de Bolivia. Es decir, son instituciones que se empiezan a forjar dentro de un sistema que está pensado de otro modo, en realidad, pero que empiezan como a colarse allí con otro tipo de perspectiva, ¿no? El gran problema que en realidad es un problema tal vez muy vinculado a la carencia de diálogo, pero que se suele asociar al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, es quien la representa. Y justo que venimos de Temuco y estuvimos con personas provenientes de comunidades mapuches, bueno, uno cuando tiene ese diálogo ve que ahí hay un gran espacio de creatividad jurídica e institucional y que no es tan imposible eso. Lo que pasa es que se necesita forjar un diálogo muy profundo que después se traduzca en el campo del derecho, porque sí que hay una comunicación con la naturaleza, que desde otras visiones es como más difícil de verlo o de pensarlo, y mucho más dentro del campo del derecho llevar esa discusión a decir, bueno, sí, esto se puede y se puede hacer de este modo. Siempre los derechos de la naturaleza vienen de la mano de una revalorización de saberes ancestrales
y de la diversidad de conocimientos que existen. Son como procesos que van juntos. Profesor, a propósito de lo mismo, de los saberes ancestrales, de la cosmovisión de nuestro pueblo originario, el seminario en el que ustedes estuvieron se realizó precisamente en la Araucanía, en Temuco particularmente. Cuéntenos un poco de eso, la relevancia de este tipo de instancias, cómo se incorporaron también momentos de conversación, diálogo e intercambio con los pueblos originarios, cuáles son las cosas más relevantes que podríamos destacar. Hablamos en la primera parte de las causas últimas, cómo se hace el diagnóstico, ¿no es cierto? Y reconocemos dos cosas. Una, que hay valores que nos conectan con la naturaleza y una comprensión que nos conecta mucho y que es actual. Y cuando digo actual, los científicos están diciendo, es el IPCC. Son los científicos que decimos que nosotros somos carbono, hidrógeno, oxígeno, somos agua, y si las frutas están sanas, nosotros vamos a estar sanos. Esto no es un conocimiento así que a veces se estereotipa como del pasado, no, es del presente. Entonces, hay un problema y hay oportunidades. Ahora hay que actuar. O sea, ya no hay más tiempo. De hecho, vamos tarde. Muy tarde. Y en ese actuar, quisiera subrayar el concepto que dijo Valeria de guardianes. La palabra ética en la tradición occidental viene de un término que es ethos, y esto es muy hermoso, que lo podríamos traducir como madriguera. En una madriguera, una zorrita cuida a sus cachorros. En un nido, que el tehue cuida a los polluelos, y así los seres humanos, digamos. Las mujeres cuidan a sus hijas, sus hijos, nosotros como padres. Entonces, ese sentido del cuidado, no para limitar, sino en el sentido de cultivar a la hija, al hijo, para que le vaya muy bien y nos vaya muy bien. O sea, generamos una familia. Entonces, ese término de ethos como madriguera nos lleva a la noción de un hábitat cuidado, un lenguaje cuidado, un espacio cuidado, y con hábitos de vida que nos permitan tener estas relaciones con una multiplicidad de plantas, de árboles, de agua, de estrellas y de diversidad cultural que llamamos cohabitantes. En ese marco estuvimos revisando miradas de todas partes del mundo, pero estábamos en el Wallmapu, y lo que hicimos fue dos cosas: estudiar, dialogar y actuar. En el dialogar, darse el tiempo para comprender lo que significa un quinche, que es una persona sabia, un nehuenche, que tiene fuerza, un norche como generoso, ¿no? Estos valores comunitarios del pueblo mapuche, en que estuvimos en el territorio de Lafkenche, Lafken del mar, y ahí, en esta conjunción de saberes, desde la Universidad de Magallanes y desde la Universidad Católica de Temuco y el Centro Internacional Cabo de Hornos, el CHIC, decidimos colectivamente iniciar una serie anual de reconocimiento de maestros en saberes bioculturales. Y un maestro que ha tenido la virtud de dialogar en muy distintos escenarios, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992, acompañando a la presidenta Bachelet, a Corea, a China, en muchas giras, y llevando la voz de los pájaros, la voz del pueblo mapuche, del pueblo lafkenche, es Uñumche, ¿no es cierto? Ñuñum es pájaro, hombre pájaro, Lorenzo Ayapán. Tesoro humano vivo. Tesoro humano vivo. Sí. Y fue muy lindo, llegamos a la casa de don Lorenzo en Puerto Saavedra, fuimos inmediatamente a caminar, a filmar. Es un breve documental de unos 9 minutos para hacer este reconocimiento. Y estuvimos con su familia, su hijo, que tiene una organización donde hay el proyecto de una universidad mapuche, y desde el reconocimiento en la Católica de Temuco y en la Universidad de Magallanes, la propuesta de ojalá cambiar el nombre de universidad hacia pluriversidad. Hacernos cargo que el saber ya no es el ilustrado de Francia, no es el del norte global solamente, ese universo, es decir, un solo verso para todo el mundo, sino que hay pluriversos, y ahí entonces hay que dialogar, escuchar y actuar en consecuencia, respetando el hábitat
es decir, los territorios a quienes pertenecen, a los pájaros carpinteros, a los coihues, a los digüeñes, al pueblo mapuche y el pueblo chileno en diálogo, no es uno u otro, somos en diversidad biológica y cultural. De tal manera que esperamos que esto abra sendas en las universidades chilenas hacia esta pluriversidad en diálogos que, como decíamos, vamos tejiendo versos, vamos conversando. Valeria, a propósito de los desafíos del cómo seguir avanzando, hay un tema bastante medular en todo esto, que es cómo conversa el desarrollo económico con la conservación medioambiental, a propósito, bueno, de lo que ha pasado en la Araucanía con los pueblos originarios. Hemos sabido en los últimos meses lo que también ha alcanzado los niveles de deforestación en la Amazonía, que son los más altos de los últimos 15 años. Hay desafíos no menores en términos de cómo hacer converger los intereses, ¿no? ¿En qué pie? Te vuelvo a preguntar lo mismo con respecto a este tema del desarrollo económico que estamos hoy día. ¿Qué tanta comprensión desde el ámbito del derecho, de la legislación, estamos avanzando en ese sentido? Bueno, ahí también hay un gran desafío para el derecho porque existen una cantidad importante de acuerdos y normas y convenciones internacionales, constituciones y derechos. Y lo que falta, en buena parte de los casos, es su implementación y efectividad. Eso es un gran desafío para el campo del derecho. Muchas veces eso se lo asocia a estos nuevos derechos bioculturales, derechos de la naturaleza, pero en realidad es un problema en general del derecho ambiental. Tiene su peligro a veces este tema porque muchas veces se argumenta que al derecho no ser efectivo tampoco tiene mucho sentido su existencia. Esto es un argumento peligrosísimo, pero muchas veces esto aparece muy vinculado a estas nuevas expresiones jurídicas y realmente es un peligro por todas las derivas que puede tener. Derecho existen una multiplicidad de normas, lo que se necesita es poder implementarlo. Y me parece que en esa implementación algo que está en la base es que tenemos que empezar a discutir conceptos que son muy basales, como por ejemplo qué es el desarrollo y qué es el progreso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esos conceptos? ¿Estamos hablando de aquello que hablábamos hace décadas atrás? ¿O estamos hablando de otra cosa? ¿O necesitamos hablar y pensar en otros conceptos? Una resignificación. Resignificar o buscar nuevas palabras a veces también, ¿no? Para resignificar a veces se necesita hacer ciertos quiebres. Así que es un problema que uno lo puede ver en el campo del derecho muy, muy claramente en esto de la efectividad, pero me parece que eso va de la mano de algo bastante más profundo que tiene que ver con la organización de nuestras sociedades hoy en día, que dejan de lado aquellos, bueno, para tomarlo de pluriversos, aquellos otros versos que tienen justamente otras ideas sobre el desarrollo, el progreso y las maneras que tenemos de vincularnos, ¿no?, con nuestros cohabitantes. Hay que recuperar eso, me parece que es fundamental para poder resignificar o para buscar palabras nuevas. En ese sentido, profesor, ya para finalizar, en función del tiempo, le dejo la palabra para cerrar con relación a los desafíos más importantes, en relación a las conclusiones que pudieron sacar en el seminario, las planificaciones hacia adelante, cómo actuar y también la importancia de lo transdisciplinar, ¿no? Como del encuentro no solamente entre científicos, sino que también entre quienes abordan la pedagogía, el derecho, los pueblos originarios. Tiene que haber un encuentro para poder seguir caminando, ¿no? Desafío, pero insisto, también oportunidades que tenemos que tomarlas. La ética biocultural enfatiza los hábitats, los hábitos de los cohabitantes. Entonces, ¿cómo se hace? Ir al hábitat. Eso fue muy hermoso. Lorenzo Ayapán fue a nuestra universidad, ahí le hicimos el reconocimiento, pero nosotros también fuimos a su hábitat y recorrimos con su familia lo que se está haciendo. Y uno siente los choroyes, ve cómo está la hija, el hijo. En eso tenemos que mirarnos, tenemos que dialogar y eso no se hace encerrado en una sala. Yo realmente, el tragún, ¿no es cierto?, este hábito de conversar en las comunidades mapuche, decía, ¿cuánto todavía tenemos que aprender en la constituyente del proceso, que es una tarea por hacer? Pero tenemos que dialogar. Diálogo significa a través de las palabras y conversar, tejer versos juntos. Si no estamos de acuerdo, lleguemos a una nueva versión. Y en ese sentido, me gustaría dejar abierto para que Valeria, si puede, me complemente. Hay un concepto que lo trabajamos, que es el de derechos bioculturales.
Y eso surge sobre algo muy concreto. En Colombia un río muy importante es el río Atrato, y resultado de la minería del oro, subieron los niveles de mercurio, que es ¿no es cierto?, un elemento químico que se usa para extraer el oro, a tal nivel que la gente empezó a enfermarse. Entonces estaban los peces enfermos, la gente enferma, y el Ministerio de Salud, las comunidades, toman una acción, hacen la denuncia y no pasa mucho. Y ahí son los estudiantes, las comunidades indígenas, los trabajadores, los científicos unidos hacen todo un proceso que lleva a una sentencia, que se incluye en la Constitución, que habla de los derechos bioculturales del río con guardianes del río. Y el concepto es la comprensión de que cuando estamos en el río, nuestros cuerpos son el agua del río, y nosotros a través de nuestros cuerpos devolvemos el agua al río, y mucho más de que lo que estoy diciendo. Lo digo en simple, estos son conocimientos científicos, no es un conocimiento esotérico, pero también es un conocimiento de pueblos originarios, y que no son conocimientos esotéricos porque los pueblos originarios llevan mucho tiempo ahí y han vivido. O sea, esto no estamos hablando de una ética bien concreta, material. Y el concepto de derechos bioculturales creo que es un concepto, un instrumento que sería rico incorporar en la versión de la Constitución que vamos a escribir prontamente. Y Valeria Berros es una de las abogadas ambientalistas que ha liderado este proceso, que parte en Colombia y se va extendiendo en otros países. Solo para agregar una cuestión cortita, es muy interesante este caso que comenta Ricardo del río Atrato, porque justamente plantea un desafío con el cual el derecho también tiene cierta dificultad, que es pensar la interrelación entre las diversidades. Siempre la mirada del derecho en relación a la naturaleza fue muy dicotómica, entonces están los humanos los sujetos, allá está la naturaleza apropiable o explotable racionalmente, dependiendo un poco la versión jurídica y el momento. Y pensar esa interrelación es todo un desafío que se va forjando poco a poco a partir de casos como estos, donde, bueno, tribunales, independientemente de que sean países que tengan o no este tipo de reconocimiento a nivel legal, hay varios tribunales que ya empiezan a decir, bueno, hay que reinterpretar el derecho que tenemos, salgamos de esta dicotomía y empecemos a pensar esto, ¿no? El hilito que va tejiendo esas diversidades. Y es un gran aporte, creo, desde el campo jurídico, porque también es cierto que el derecho tiene un carácter muy performativo. El lenguaje de los derechos es muy fuerte y creo que es un buen uso también tenerlo presente a eso. Perfecto, bueno, nos quedamos con eso entonces, profesora Valeria Berros, profesor Ricardo Rossi, les quiero agradecer por habernos visitado aquí en nuestra oficina. Sin duda nos queda mucho todavía sobre lo cual seguir profundizando, avanzando, así que espero que nos podamos encontrar en una nueva oportunidad aquí en el mostrador. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y desde el mostrador insistir en este concepto derechos bioculturales. Asumámoslo. Que ha instalado entonces en nuestra agenda por lo menos. Así es. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias.